¿Qué tal aprendiz? Con ultrasonido, ¿sabes cómo corregir los cálculos trigonométricos en un barrido circunferencial en una tubería? Es muy sencillo, ¿no? La mayoría de los equipos actualmente traen una función para barridos circunferenciales. Colocas el diámetro exterior, el ángulo efectivo y el equipo te va a hacer esos cálculos de manera automática. Eso es muy sencillo. Pero ¿qué va a pasar cuando tu barrido no sea totalmente circunferencial? No caiga en esa dirección, sino que sea de manera elíptica. Ese es un caso muy común en este tipo de conexiones en Y o en K. En esta parte, precisamente, nos encontramos con esta posición de discontinuidades. No estamos sobre el eje del tubo, no estamos haciendo un barrido plano, no estamos haciendo un barrido circunferencial, estamos a la mitad prácticamente, exactamente a la mitad, de una inclinación de 45 grados. Entonces, ahí ¿cómo vas a corregir los cálculos o la ubicación de las discontinuidades? El equipo no trae esta función para barridos elípticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Pues aprendamos juntos. Bienvenidos al canal Aprendiz NDT. Nuestra misión es mejorar tus oportunidades laborales y potenciar tu desarrollo profesional en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. Bienvenido y bienvenida a un nuevo video. Primero entendamos algunos conceptos. Este tipo de cortes en tubería son muy comunes en conexiones en Y o en K. Principalmente nos vamos a enfocar en la teoría que viene en la práctica recomendada RP2X. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a entender algunos conceptos antes de pasar a los cálculos. Cuando estamos en esta orientación, no podemos utilizar los cálculos clásicos que son considerando una placa o una orientación plana, y tampoco podemos considerar una orientación completamente radial al tubo o un barrido circunferencial, porque estamos prácticamente a la mitad. Si le hiciéramos un corte sobre el eje del tubo, simulando el barrido en superficie plana, entonces nosotros veríamos una línea si hiciéramos ese corte, si estuviéramos barriendo en esta dirección, sobre el eje del tubo. Veríamos una línea y los cálculos son para superficie plana. Ahora, si le hiciéramos un corte a toda la circunferencia de esa junta, de esa soldadura, pues veríamos prácticamente esto, un círculo. Entonces ahí los cálculos son considerando un factor multiplicador para barrido totalmente circunferencial. Y entonces, ¿cómo obtener el siguiente? Bueno, teniendo los primeros datos de superficie plana, después los datos de un barrido o una superficie completamente circunferencial, para el intermedio tenemos que interpolar valores. Entonces, interpolando esos valores podemos encontrar los nuevos cálculos, las correcciones, no solamente en 45 grados, puede ser en alguna otra angulación. Por lo tanto, estos son los pasos que vamos a seguir. Hacer cálculos en plano, después en circunferencial, después interpolar para encontrar el valor nuevo en esta angulación, y finalmente la comprobación de estos cálculos. Bien, al final lo que necesitaremos es una gráfica muy similar a esto. Son algunos recálculos para el ángulo, la distancia de brinco en superficie circunferencial, y estos valores me sirven para después interpolar con una superficie plana. Estas figuras vienen incluidas en API RP2X. De inicio se ven un poco confusas, un poco engorrosas, pero vamos a hacerlo desde cero, paso a paso. Entonces, vamos con el
Paso inicial, paso número 1. Necesitamos estas gráficas incluidas también en API RP2X para seleccionar el ángulo. Vamos a iniciar seleccionando el ángulo. Entonces, la tubería que yo tengo para hacer esta demostración es de NPS 8. Tenemos un NPS 8, cédula 80. NPS 8, cédula 80. Ahora, si queremos saber los valores de esto traducidos a números que podamos meter en estos cálculos, podemos recurrir a tablas de cédulas. Por cierto, hay un video que tenemos sobre la explicación de cómo leer esas tablas de cédulas. Te vamos a dejar el link en los comentarios o en la descripción del video. Bien, tenemos un NPS 8, cédula 80. NPS 8, cédula 80. Entonces, el diámetro real exterior en milímetros es 219.1 milímetros. 219.1. Y el espesor de esa cédula 80 en milímetros es 12.7. Son espesores nominales. 12.7 milímetros entonces por 219 milímetros. Cuando estamos en esta gráfica, en el primer paso, lo que tenemos que hacer es dividir el espesor de la tubería entre el diámetro exterior, el OD. Por eso debes de consultar la tabla de cédulas, porque no es el diámetro nominal, debe ser el diámetro real exterior. Entonces yo tendría que dividir mi espesor, vamos a ponerle 12.5, vamos a cerrar la 12.5 milímetros entre el diámetro exterior, que es 219 milímetros. Esto me da esta relación. El resultado de dividir eso es 0.057. 0.057. Una vez que tienes este valor, lo vas a buscar en la línea horizontal. En la parte de abajo de esta gráfica vas a encontrar esos valores. 0.057. Aquí tenemos el 0.05. Adelante tenemos el 0.1. Entonces, si contamos las divisiones que hay aquí, es decir, la resolución, tenemos 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 y 0.10. Nosotros buscamos 0.057. Después del 0.05 sería 0.06. Por lo tanto es antes de esta, porque ahí sería 0.06. Es aproximadamente a la mitad, tal vez un poco más de la mitad. Bien, ahora ¿qué vas a hacer? Vamos a trazar un punto considerando el resultado que obtuvimos de dividir espesor contra diámetro, y de ahí vamos a marcar una línea verticalmente. Ok. Esta línea representa 0.057. Aquí. Ahora que tenemos esta línea vertical, debes observar con qué curvas de los ángulos se cruza. Esto en particular se cruza con la curva de 35 grados, de 45 grados, de 60 grados, y si observas hacia la parte superior, no se cruza con 70. Con 70 grados no se cruza. Ahora, ¿qué significa? Si nosotros colocáramos un transductor con un ángulo de reflexión de 70 grados en
la circunferencia de estas características de tubería. Digamos que la primera pierna o el rebote que teóricamente debería tocar el diámetro interno, no lo haría. Entonces, en lugar de que tuviéramos el rebote que ya conocemos, lo que forma el trayecto en B, seguiría de largo, seguiría derecho y tendríamos conversiones de modo. Por lo tanto, no estuviéramos inspeccionando el diámetro interno. Este es uno de tantos significados de esto. Entonces, el ángulo lo vamos a seleccionar de estas tres opciones que nos quedan: 60 grados, 45 y 60 grados. Yo en particular este ejercicio lo voy a hacer con un ángulo de 60 grados. 60 grados, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Debo de ubicar cuál es el punto donde se intercepta la línea vertical que tracé con la curva de 60 grados, que es lo que me interesa. Entonces se cruzan exactamente aquí. Una vez que tengo esa intersección, ahora de manera horizontal me desplazo hacia la izquierda y voy a encontrar un factor multiplicador, que en este caso es 1.5. 1.5. Resumiendo rápido esto, en esas características de esta tubería, que tiene un diámetro exterior de 219 milímetros y un espesor de 12.5, la distancia de brinco comparándola con superficie plana va a aumentar en un 50%. En un 50%. Entonces vamos a continuar. El paso 2 ahora es recalcular la distancia de brinco en superficie totalmente circunferencial. Debemos iniciar, lógico está, con el cálculo original de distancia de brinco. La fórmula para esto es 2 veces el espesor por el tangente del ángulo. Por lo tanto, nosotros tenemos esto. Tenemos 12.5 por 2 por tangente de 60 grados. Y con esto obtenemos 43.3 milímetros. Lo voy a cerrar, a redondear a 43 milímetros. 43 milímetros. Considerando la superficie plana, entonces el ángulo es el ángulo original. El ángulo que seleccionamos fue 60 grados. Entonces iniciamos de esta manera. Ahora, ¿cómo corregirlo en circunferencial? Ahora ya es muy fácil, porque ya tenemos el factor multiplicador, que es un 50% arriba. Por lo tanto, vamos a multiplicar 43 milímetros por 1.5. 43 milímetros por 1.5, que es mi factor. Por 1.5. Y me da 64.5. 64.5. Y ya tenemos la nueva distancia de brincos de 4.5 milímetros. Pero ahora, el ángulo efectivo en el diámetro interno ya no es el ángulo original de 60. También se modifica el ángulo aquí y debemos de entonces ahora recalcular o buscar ese nuevo ángulo. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, para esto nos vamos a ir al paso 3, recuerda, ese es el segundo paso, vamos al 3. Para el paso 3 es muy sencillo, simplemente hay que entender cómo es que se van a graficar o a buscar algunos nuevos valores. La intención de esto es hacer desde cero, entonces, utilizando una hoja común y corriente, cartulina, lo que quieras utilizar, o el pizarrón, vamos a aprovechar la esquina de la hoja
¿sí? La esquina de la hoja para tomarlo como referencia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo siguiente. Con una regla o con un flexómetro o una cinta métrica, vas a medir de ese punto inicial que le vamos a llamar el punto A, ¿sí? El punto A, vas a medir hacia la derecha. Vamos a colocar ahorita 80 milímetros de manera horizontal, 80 milímetros. Y de ese punto A, de la esquina de la hoja hacia abajo, vamos a ponerle el espesor de la pieza, del tubo en este caso, que son 12.5 milímetros. Entonces hacia acá 80 milímetros y hacia acá 12.5 milímetros. Entonces, vamos a representar el espesor del tubo verticalmente, 12.5 milímetros, 12.5. De manera horizontal vamos a representar 80 milímetros, 80. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar, considerando también el punto inicial, el punto A, el punto 0, para marcar algunos ángulos. Bien, marqué ángulos, en mi caso desde 35 grados hasta 75 grados, considerando los comunes para pasar por 45, por 60 y 70 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En las divisiones que marcamos de manera horizontal, que representan 80 milímetros, ahí vamos a marcar desde el punto A hacia adelante la distancia de brinco calculada para circunferencial. Ahí vamos a colocar este nuevo valor. Entonces, desde el punto A, que es el inicial, voy a recorrerme hacia la derecha para buscar 64.5 milímetros, y ese va a ser el punto B. Ahora, ya que tengo el punto B, que es la distancia de brinco completa, esto lo voy a dividir entre 2 y voy a marcar ese otro punto. A esto lo voy a llamar punto C. Tengo punto A, punto B, punto C. Ahora, de ese punto C voy a trazar una línea de manera vertical hasta que se intercepte con el espesor de la pieza, y ese va a ser mi punto D. Ya lo tenemos. Ahora voy a unir el punto D con el punto B y el punto A con el punto D. Particularmente en esa unión desde el punto A hasta el D, tenemos que proyectar más esa línea hasta que intercepte los ángulos que marcamos también. Listo. Este dibujo que estás viendo aquí es la representación gráfica de la nueva distancia de brinco en circunferencial, el nuevo trayecto en B en circunferencial y
algo bien importante aquí, porque esto se puede obtener por otros cálculos, pero algo bien interesante aquí. Ahora tenemos el nuevo ángulo, el ángulo efectivo para este barrido circunferencial. Entonces, deberás notar aquí que esta línea de la A a la D, si yo la sigo proyectando, cruza con un ángulo, está muy cercano a 70 grados, muy cercano. Considero yo ahí 69 grados, 69. Vas a colocar ese valor. Por lo tanto, ese va a ser el nuevo ángulo efectivo, 69 grados, que es algo que nos hacía falta para la circunferencial. Ahora mira, ya tenemos los valores de distancia de brinco y de ángulo en plano. Ya tenemos los valores de ángulo y distancia de brinco en circunferencial. Ahora que tenemos estos dos, para el elíptico necesitamos interpolar estos valores. Vamos a interpolar estos para obtener los valores correspondientes a un barrido elíptico, que está prácticamente a la mitad entre el plano y el circunferencial. En este caso es muy sencillo interpolar porque el valor que buscamos es exactamente la mitad de los otros. Es decir, nosotros tenemos un valor así en superficie, digamos, plana. Después tenemos otro valor que totalmente cruza, que es el barrido circunferencial. Y buscamos un valor que está a la mitad de esos dos, que es un barrido que lo hacemos angulado a 45 grados. Entonces, como es exactamente la mitad, es muy fácil interpolar porque podemos sacar incluso los promedios y con eso obtenemos el nuevo valor. Si no fuera esa la inclinación y fuera 30, 28 grados, 47 grados, tendríamos que hacer todo el procedimiento de interpolación para conocerlos. Pero en este caso es sencillo, puedes sacar los promedios si quieres. Y ahora obtenemos estos nuevos valores. Y eso es lo que vamos a utilizar. Ahora lo que nos falta es cómo vamos a ingresar estos valores en el equipo, porque no trae esa función. Solamente trae para plano, para circunferencial, pero no trae barrido elíptico. Entonces ahora vamos a analizar cómo ingresar estos valores en el equipo. Estos los puedes utilizar para cálculos manuales, está bien, pero para cuestiones de agilidad y para aprovechar las funciones del equipo, vamos a ver cómo compensar esto y pues finalmente comprobar que sea realmente esto de aquí. En el paso 4 lo que quiero es comprobar esos cálculos que acabamos de hacer. Entonces vamos a verificar físicamente, antes de entrar en el equipo, físicamente que realmente estos valores sean reales. En el caso del barrido sobre el eje del tubo, que representa un barrido en superficie plana, pues en el equipo lo dejamos los datos reales de la pieza, pero considerando una superficie plana de 12.5 milímetros, 60 grados y el barrido circunferencial apagado. Entonces aquí tengo una muesca que está radial a este tubo y ahí tenemos su señal.
Vamos a buscar una bien definida y un poco más clara que todas. Voy a subir un poco de amplitud. Y por ahí la tenemos. Entonces, de distancia superficial, que representa una distancia de brinco porque la tengo en la superficie, me está dando 42.8, 43 milímetros. Depende del movimiento que le haga aquí o a la presión. 42.8 o 43 milímetros. Esa es distancia superficial, es la distancia de brinco. Es la distancia de brinco porque la tengo en la superficie de esta muesca. Entonces voy a medir con una cinta. Ahora, otra cosa. La distancia superficial real es 42.25 aquí en esta posición. Pero yo al equipo le agregué el valor X. Ese valor X lo que hace es restarte a esa distancia el valor que hay desde el punto índice del transductor hacia el borde, para ya no estar midiendo desde el punto índice, es más fácil desde el borde. Entonces, restándole ese valor X me da 35.25. Yo lo mido desde el centro de la indicación, y de ahí hacia el borde del transductor, hacia el borde. Y ahí tenemos 35. Vamos a ver si justamente 35 hasta donde está el inicio de esa muesca. Sí, tenemos por aquí 35 y es lo que tenemos desde el borde. Desde el borde también puedes ver la profundidad, que es muy cercana a cero porque está en la superficie. Entonces esta es superficie plana. Si yo no cambiara los datos, vamos a hacerlo a propósito, y me voy ahora a esta muesca que está sobre el eje del tubo y me voy al barrido circunferencial en esta dirección. Vamos a buscar esa muesca, está hecha a propósito para este video. También la tengo en la superficie, también está en la superficie. Voy a buscar su valor más alto. Y creo que por aquí está. Será cuestión de maximizarla. Y ahí lo tenemos. En ahí la tengo maximizada. Ahora observa las lecturas. En profundidad no me está dando 0. Es errónea la profundidad. Distancia superficial desde el valor X me está dando 45 milímetros de distancia superficial, o sea, de distancia de brinco supuestamente, pero no es 45, tengo más. Esto es porque el equipo no tiene ingresado el dato de barrido circunferencial, pero si yo activo ese dato, voy a activar ese dato de barrido circunferencial, diámetro externo, y le coloco su diámetro real exterior, 219 milímetros. 219 milímetros. Ahora vamos a verificar ya con el dato ingresado. Y ahí tenemos esto. Está dando de distancia superficial, es decir, de distancia de brinco, porque también está en la superficie, 65 milímetros desde el punto índice, y restándole el valor X, 58. Ahora recordarás en los cálculos que hicimos en el barrido circunferencial, el cálculo me dio 64.5 milímetros, 64.5, y aquí me está dando 65, entonces pues coincide, ¿no? Ahora sí coincide. Si yo mido desde el borde del transductor hacia enfrente, restándole el valor X, debiera de darme 58 milímetros, cercano a 58 milímetros desde el frente. Y ahí está.
Ahí está medido desde el frente del traductor hacia adelante. Y tengo 58 milímetros. Faltan dos divisiones, dos rayitas para el 60. Entonces ahora sí coincide. Sí coincide la distancia superficial. La distancia de brinco también coincide con lo calculado. Entonces en el equipo es muy fácil corregir este trayecto que es así, circunferencial. Es muy sencillo. Muy sencillo. Ahora, el objetivo de este video es cómo corregir eso en el barrido elíptico. Porque yo voy a dejar ahorita el propósito datos de barrido circunferencial en el equipo. No tiene otra opción. Tiene barra nada más. Entonces yo voy a buscar esta muesca que está hecha a 45 grados, está a una inclinación de 45. Entonces, repito nuevamente, no estamos en el barrido en superficie plana, tampoco estamos en el barrido en la superficie circunferencial, ahora elíptico. Entonces detecto esa muesca hecha al propósito. Voy a maximizar y ahí la tengo. Ahorita tiene datos de barrido circunferencial y de distancia superficial real, es decir, la distancia de brinco me está dando lo mismo que hace rato, 53, pero de acuerdo a los cálculos que hicimos para este barrido debiera de darme 54, ¿no? Entonces digamos que pudiera coincidir, aquí es el detalle, mira, pudiera coincidir un valor, por ejemplo, ahí está coincidiendo la distancia superficial, me está dando 46, casi 47 milímetros de superficial. Vamos a ver. Pues en superficial pues no coincide porque tengo realmente 40 y ahí me está dando 46, considerando el valor X. Otra cosa que no coincide es la profundidad. Me está dando una profundidad de 6 milímetros y eso no puede ser porque esa muesca está en la superficie. En la superficie no me puede dar una profundidad de 6 milímetros, no tanta. Entonces, pues definitivamente eso no coincide. Ahorita estoy con datos de circunferencia. Si yo apago esa función del equipo de circunferencial y lo dejo en plano, pues vamos a ver, detecto esa muesca. De repente la profundidad, pues digamos que ya se parece un poco, se acerca, pero pues aún así no, me está dando más de 3 milímetros. Y de distancia superficial, considerando el valor X, me está dando 42. Y tengo 46 aproximadamente. Entonces no coincide la distancia. Según el equipo me lo está dando antes, pero está más adelante. Entonces no coinciden los datos. No coincide ni la profundidad ni la distancia superficial. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer esa corrección? Porque repito, el equipo no trae esto aún. Bueno, tenemos dos opciones. De acuerdo a los cálculos que hicimos, recordarás el ángulo efectivo para este barrido elíptico. El nuevo ángulo efectivo era 64.5 grados en esta inclinación. Entonces, una opción es colocar ese nuevo ángulo en el equipo, ¿sí? Esa es una opción, colocar ese nuevo ángulo en el equipo.
Entonces, al nosotros colocarle el nuevo valor, vamos a ponerle 64.5. Entonces, mira, quiero que observes el nuevo ángulo que estoy colocando. Estoy colocando 64.5, el espesor sigue igual, la función circunferencial apagada. Bien, le coloco 64.5 de ángulo, me voy a detectar esa muesca. Y aquí la tenemos maximizada. Aquí la tenemos. Y ahora la distancia superficial real me está dando 44.6, casi 45 milímetros. Distancia superficial, vamos a maximizarla. Y ahí la tenemos. Ahora quiero que observes los nuevos valores. Quiero que observes estos valores. La profundidad de esa muesca me la está dando en 0.13 milímetros. Ahora ya coincide la profundidad. Pero vamos a ver la distancia superficial. Considerando el valor X, me da 44.48, cercano a 45, en ocasiones marca incluso 45 milímetros. Desde el frente del transductor hacia enfrente. 45 milímetros. 45. Entonces vamos a ver. ¿Sí? Lo puedes notar ahí. Tenemos 20, 30, 40, 45. 45 milímetros exactos. Vamos a ver. Aquí tenemos 45 milímetros. Aquí. 45 milímetros. Aquí a la mitad del 4 y entre el 5 y 45. Y es donde inicia la muesca. A 45 milímetros. Que es la distancia superficial que me está dando. Considerando el valor X. 45 milímetros de distancia superficial. 0 de profundidad porque está en la superficie. Entonces, ahora sí ya coincide. A pesar de que estamos en esta orientación elíptica. Esa es una opción. Para corregir en el equipo. Otra opción que te puedo recomendar es lo siguiente. El ángulo lo puedes regresar a su valor real, que era 60 grados. Ahora te vas a ir a la función de circunferencial, activas esa función de diámetro externo, pero ahora como estamos en esta orientación, en ese barrido elíptico no me afecta esa curvatura que nosotros le estamos poniendo, que es la que trae el equipo para circunferencial de 2.19. Pregúntate esto: si estoy en esa orientación elíptica, ¿me afecta menos esa circunferencia o me afecta más ese barrido circunferencial? Pues obviamente que me afecta menos. Entonces, como me afecta menos y interpolando es la mitad, a ese diámetro externo que tenemos de 219 lo vamos a multiplicar. Vas a multiplicar ese diámetro externo que tienes, 219 por 1.5, porque es un 50% menos lo que me afecta, y me da 328.5. Entonces, en lugar de lo que realmente tiene este tubo, le vamos a aumentar un 50% al diámetro externo, para ingresarle entonces 328.5.
328.5 milímetros de diámetro externo. Pasé 28, 29. Ok, ya le agregué ese 50% al diámetro externo. Entonces volvemos con nuestra muesca en orientación elíptica. Vamos a buscar su máxima amplitud y que sea estable además. Y ahí tenemos esto. Sí, ahí tenemos esto. Ahora mira los datos. De profundidad tiene 1.3 milímetros. Eso sí ya es más lógico, ¿no? Es lógico. Porque tiene profundidad esa muesca. Está en la superficie, pero tiene profundidad 1 milímetro. De distancia superficial, considerando el valor X, está dando 45, 46 milímetros. Y pues es lo mismo, tenemos 45 milímetros de distancia superficial, considerando el factor X. Si nos vamos a la distancia superficial completa, es decir, la distancia de brinco completa, me da 53 milímetros, porque está en la superficie. Distancia de brinco 53 milímetros. Y con los cálculos que hicimos era 54 milímetros, o sea, estamos ahora más cerca, ¿no? Entonces, esta es otra opción que puedes tomar en el equipo. Al diámetro exterior auméntale un 50%. A lo que tenga tu pieza, multiplícalo por 1.5 y colócalo en diámetro exterior. El ángulo déjalo igual y el equipo hace el cálculo. Tienes esa opción, recuerda, o apagar la función de circunferencial y colocarle el ángulo efectivo, el nuevo ángulo efectivo calculado. Entonces, esa es otra opción que tenemos para corregir todo esto. Eso sería el paso 4, comprobar. Lo que yo quería demostrarte con estas muescas superficiales hechas a propósito es comprobar los cálculos. Ahora vamos a ver la aplicación de esto que acabamos de calcular. Ya le ingresé los datos adecuados al equipo. Tengo una indicación relevante. ¿Sí? Ahí está maximizada. Ahí la vemos, la puse más ganancia para que la observes mejor. Y me da 10.5 milímetros de profundidad y 23 milímetros hacia el frente. Ahí lo tenemos. Eso ya son los datos correctos. Recuerda que ese tubo es de 12.5 milímetros. Entonces, ¿cuál podría ser lo grave de aquí? Que si no tenemos corregido esos cálculos, las distancias no van a coincidir, me van a dar más enfrente o más atrás. Entonces, obviamente que es importante corregir los cálculos en esta orientación elíptica. Súper importante. Quiero que observes la indicación que estábamos detectando en la parte de arriba. Aquí abajo vemos su discontinuidad. Esa es la discontinuidad real. Espero que le alcances a ver. Inicia en esa línea amarilla y más adelante está una línea amarilla también que marca el término. ¿Y qué discontinuidad es? Es una falta de penetración. Es una discontinuidad presente en la raíz. Es lo que tenemos ahí adentro, en la zona de raíz. El espesor es de 12.5 y me marca una profundidad de 10.5 milímetros. Que es la profundidad superior que estamos detectando. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video y comparte con tus amigos. Contáctanos en www.pndsmexico.com. Y si quieres seguir aprendiendo, búscanos en Spotify y TikTok como Aprendiz NDT.